Olvídate de las películas de Hollywood y las novelas de aventuras. La verdadera vida de las mujeres piratas fue mucho más que parches en el ojo y búsquedas de tesoros enterrados. Fue una historia de supervivencia, rebelión y una lucha constante contra un mundo que las quería invisibles. ¿Cómo era realmente la vida de estas mujeres que desafiaron todas las convenciones de su época para surcar los mares bajo la bandera negra? Prepárate para descubrir la cruda y fascinante realidad que se esconde detrás del mito. Las motivaciones para que una mujer se convirtiera en pirata eran tan variadas como desesperadas. Algunas buscaban escapar de matrimonios forzados o de una vida de servidumbre sin futuro. Otras, arrastradas por la pobreza o acusaciones de brujería, encontraban en la piratería la única salida posible. A bordo, sus roles iban mucho más allá de la simple compañía. Mujeres como Anne Bonny o Mary Read demostraron ser tan letales y competentes en combate como cualquier hombre. Participaban en los abordajes, manejaban la artillería y se ganaban el respeto de la tripulación a punta de sable y pistola, desafiando la superstición de que la presencia femenina en un barco traía mala suerte. Sin embargo, el camino no era nada fácil. Para sobrevivir en un entorno tan hostil y predominantemente masculino, muchas debían ocultar su identidad. Se vestían como hombres, adoptaban nombres masculinos y alteraban su comportamiento para no ser descubiertas. El peligro no solo venía de las autoridades o de los barcos enemigos, sino de sus propios compañeros de tripulación. El riesgo de ser descubiertas y sufrir violencia era una amenaza constante. La vida en el mar era brutal. Enfermedades, tormentas feroces y la violencia inherente al pillaje eran el pan de cada día, exigiendo una fortaleza física y mental extraordinaria. Cuando la suerte se acababa y eran capturadas, el destino era sombrío. Los juicios contra los piratas eran rápidos y las sentencias casi siempre la horca. Para las mujeres el proceso a menudo incluía un examen para determinar si estaban embarazadas, ya que la ley solía posponer la ejecución hasta después del parto, como sucedió con Anne Bonny y Mary Read. Este breve respiro era su única esperanza de supervivencia. Aún así, la mayoría terminaba sus días en la horca o desaparecía en las cárceles, borradas de la historia por un sistema que no toleraba su desafío. A pesar de los intentos por silenciarlas, el legado de las mujeres piratas perdura. Aunque pocas en número, su existencia rompió radicalmente con los roles de género de su tiempo. Demostraron que la valentía, la astucia y el liderazgo no entendían de sexos. Su historia, rescatada del olvido, nos obliga a reexaminar la edad de oro de la piratería, no solo como una era de hombres rudos, sino como un capítulo complejo, donde algunas mujeres encontraron una forma extrema y peligrosa de libertad. Al final, estas figuras no solo dejaron una estela de leyendas en el mar, sino que también sembraron una semilla de rebeldía que sigue inspirando hasta nuestros días. Bienvenidos a Academia Play. En el vídeo de hoy vamos a adentrarnos en la turbulenta era dorada de la piratería para descubrir la historia de dos de sus figuras más fascinantes y menos comprendidas. Las legendarias Anne Bonny y Mary Read. A menudo envueltas en mitos y leyendas, sus vidas reales fueron aún más extraordinarias. Ambas desafiaron todas las convenciones de su tiempo, demostrando que el coraje y la ferocidad en alta mar no eran exclusivos de los hombres. Pero, ¿cómo terminaron estas dos mujeres navegando bajo la bandera negra? ¿Y cuál fue su destino final? Acompáñenos a desentrañar la verdadera historia detrás del mito de las piratas más famosas del Caribe. Anne Bonny nació en Irlanda, hija ilegítima de un abogado y su sirvienta. Su familia se mudó a las Carolinas en busca de una nueva vida, donde Anne creció con un temperamento indomable y una aversión por las normas sociales. Rechazando un matrimonio concertado, se casó con un marinero de poca monta y huyó a Nassau, el infame nido de piratas. Allí, su espíritu aventurero la llevó a abandonar a su marido y unirse a la tripulación del carismático pirata John Calico Jack Rackham. Por otro lado, Mary Read tuvo un comienzo muy diferente. Nacida en Inglaterra, fue criada como un niño desde pequeña para asegurar una herencia familiar. Esta vida de engaño la llevó a alistarse en el ejército británico, donde demostró gran valentía. Tras enviudar, su camino la condujo a las Indias Occidentales, donde su barco fue capturado por piratas. Para sobrevivir, se unió a ellos,
ocultando su verdadera identidad bajo ropajes masculinos, y eventualmente se encontró sirviendo a bordo del mismo barco que Anne Bonny y Calico Jack. A bordo del Revenge, Anne y Mary no fueron meras acompañantes. Se convirtieron en piratas temidas y respetadas por derecho propio. Participaban activamente en los abordajes y combates, demostrando una ferocidad que igualaba y a menudo superaba a la de sus compañeros masculinos. Testimonios de la época las describen como expertas en el manejo de la pistola y el alfanje, siempre en la primera línea de la batalla. Su presencia desafiaba la superstición de que las mujeres traían mala suerte en un barco. Anne Bonny mantenía una relación abierta con el capitán Calico Jack, mientras que Mary Read, aún haciéndose pasar por hombre, se enamoró de otro tripulante. Su secreto solo fue revelado cuando tuvo que defender a su amado en un duelo, y a partir de entonces, ambas mujeres lucharon abiertamente como lo que eran, formando una amistad inquebrantable en un mundo dominado por hombres. Sin embargo, la era de la piratería libre estaba llegando a su fin. En octubre de 1720, el barco de Calico Jack fue sorprendido por las fuerzas del capitán Jonathan Barnett, enviado por el gobernador de Jamaica. Según los relatos, la mayoría de la tripulación masculina estaba demasiado ebria para luchar, dejando la defensa del Revenge en manos de Anne y Mary, quienes combatieron con furia hasta ser finalmente reducidas. Capturados, Calico Jack y toda su tripulación fueron llevados a Jamaica para ser juzgados por piratería. Durante el juicio, las acusaciones contra ellos fueron abrumadoras y uno a uno fueron declarados culpables y sentenciados a la horca. Anne Bonny y Mary Read no fueron la excepción. También fueron condenadas a muerte, enfrentándose al mismo destino que sus compañeros. Justo cuando su ejecución parecía inminente, ambas mujeres revelaron un secreto que cambiaría su destino. Estaban embarazadas. Según la ley inglesa de la época, una mujer encinta no podía ser ejecutada. Este alegato, conocido popularmente como Pleading the Belly o el vientre pirata, les concedió un aplazamiento temporal de su sentencia hasta que dieran a luz. Calico Jack y el resto de la tripulación fueron ahorcados, pero el destino final de Anne y Mary se sume en el misterio. Mary Read murió en prisión poco después del juicio, víctima de una fiebre fulminante. Sin embargo, el rastro de Anne Bonny desaparece por completo de los registros históricos. Nunca se registró su ejecución ni su liberación. Algunos especulan que su influyente padre pudo haber pagado un rescate para liberarla, permitiéndole vivir el resto de su vida en el anonimato. Su desaparición se convirtió en la última leyenda de la pirata que desafió al mundo. Y hasta aquí el video de hoy. Esperamos que esta inmersión en la vida y el destino de Anne Bonny y Mary Read os haya resultado tan fascinante como a nosotros. Sus historias nos recuerdan una época en la que la libertad se buscaba a cualquier precio, incluso en los márgenes de la ley. No olvidéis darle a me gusta si os ha gustado. Suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos y, como siempre, os invitamos a compartir vuestras opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. ¿Qué otros personajes históricos os gustaría que exploráramos? Os leemos. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima en Academia Play. Hola, amantes de la historia y las grandes aventuras. En el vasto y tumultuoso océano de la historia pirata, a menudo nos enfocamos en las batallas épicas, los tesoros enterrados y los capitanes legendarios. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo era realmente el día a día para aquellas mujeres que desafiaron todas las convenciones y se hicieron a la mar? Más allá de los abordajes y el fragor del combate, la vida cotidiana de una mujer pirata era una compleja mezcla de trabajo duro, camaradería y una lucha constante por la supervivencia y el respeto. Hoy dejaremos de lado los mitos para explorar la verdadera rutina de estas audaces navegantes. Una vez a bordo, las mujeres piratas no eran meras pasajeras, eran miembros activos e indispensables de la tripulación. Sus roles abarcaban un amplio espectro de tareas cruciales para el funcionamiento del barco. Al igual que sus compañeros masculinos, participaban en la navegación, ayudando a trazar rutas, manejar las velas y mantener el rumbo fijo en el horizonte. La cocina era otro dominio vital, donde debían ingeniárselas para preparar comidas con raciones limitadas y a menudo en mal estado. Además, muchas desarrollaron habilidades en enfermería,
atendiendo a los heridos después de una batalla o tratando las enfermedades que inevitablemente surgían en el mar, desde el escorbuto hasta infecciones. Tampoco estaban exentas del mantenimiento del navío, reparando cuerdas, calafateando el casco y asegurándose de que su hogar flotante estuviera siempre listo para la acción. Dentro de la microsociedad que era un barco pirata, la convivencia y la jerarquía eran fundamentales. Aunque la piratería a menudo se presentaba como un refugio de igualdad, la posición de una mujer podía variar enormemente. Algunas, como Anne Bonny o Mary Read, se ganaron un estatus de igualdad a través de su ferocidad en combate y su destreza innegable. Sin embargo, otras debían navegar con astucia la compleja estructura social para asegurar su lugar y evitar ser vistas como una simple distracción o una fuente de conflicto. La lealtad y la habilidad eran las monedas de cambio más valiosas. Una mujer que demostraba ser una pirata competente y fiable podía ganarse el respeto de la tripulación y ascender en la jerarquía, participando en la toma de decisiones y recibiendo su parte del botín como cualquier otro miembro. La vida en alta mar no era solo trabajo y peligro, también había momentos de ocio, aunque teñidos por la constante necesidad de supervivencia. En los largos periodos entre abordajes, el tiempo libre se llenaba con juegos de cartas y dados, música improvisada con violines o flautas y el relato de historias y hazañas pasadas. Para una mujer pirata, estos momentos de camaradería eran cruciales para forjar alianzas y fortalecer lazos con la tripulación. Al mismo tiempo, las estrategias de supervivencia eran una preocupación diaria. Debían aprender a racionar el agua dulce y los alimentos, a soportar condiciones climáticas extremas y a estar siempre alerta ante la amenaza de un motín o el ataque de un barco enemigo. Su capacidad para adaptarse a esta dureza definía su éxito y su longevidad en el mundo pirata. La presencia de una mujer a bordo inevitablemente influía en la dinámica de la tripulación. Su género podía ser tanto una ventaja como un desafío. Para algunos piratas, la superstición de que una mujer traía mala suerte al barco seguía presente, lo que requería que ellas demostraran su valía de manera constante. Sin embargo, en muchos casos, su participación rompía la monotonía y podía fomentar un tipo diferente de cohesión. La presencia de mujeres como Anne Bonny, que luchaba codo con Calico Jack Rackham, demostraba que el coraje no tenía género. Su impacto redefinió las reglas no escritas de la piratería, creando un precedente para que la habilidad y la audacia, y no el género, fueran la medida definitiva del valor de un pirata. Así que, la próxima vez que pienses en las grandes figuras de la edad de oro de la piratería, recuerda a estas mujeres extraordinarias, no solo como luchadoras excepcionales, sino como navegantes, sanadoras, estrategas y compañeras que vivieron y trabajaron día a día en uno de los entornos más hostiles imaginables. Si te ha fascinado este viaje a la vida cotidiana de las mujeres piratas, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima, aventureros. Desde los anales de la historia hasta el vibrante lienzo de la leyenda, las mujeres piratas han navegado mucho más allá de las turbulentas aguas de su tiempo para anclar firmemente en el imaginario colectivo. Su legado, una mezcla de audacia, rebelión y misterio, ha trascendido los registros históricos para convertirse en una fuente inagotable de inspiración en el arte y el entretenimiento, demostrando que el espíritu de la aventura no entiende de género. Estas figuras, a menudo envueltas en mitos, han sido reinventadas una y otra vez, cada versión añadiendo una nueva capa a su compleja identidad y consolidando su lugar en la cultura popular como símbolos de una libertad indomable. En el vasto océano de la literatura y la ficción, las mujeres piratas han protagonizado innumerables relatos que exploran su valentía y astucia. Desde las primeras novelas de aventuras que apenas las mencionaban, hasta los cómics modernos y cuentos contemporáneos donde ocupan el centro del escenario, su representación ha evolucionado significativamente. Personajes como Anne Bonny y Mary Read, cuyas vidas reales ya eran dignas de una novela, han sido ficcionalizadas en obras que capturan su espíritu desafiante. La literatura les ha otorgado una voz, permitiendo a los lectores sumergirse en sus motivaciones, sus amores y sus batallas, transformándolas de simples notas a pie de página en la historia a heroínas complejas y fascinantes con las que podemos conectar.
El cine y la televisión han sido cruciales para catapultar la imagen de la mujer pirata al estrellato global. La gran pantalla ha dado vida a personajes icónicos que han dejado una marca indeleble en la audiencia. Desde figuras secundarias llenas de carisma hasta protagonistas que comandan sus propias flotas, estas adaptaciones han visualizado la fuerza y el ingenio de las piratas. Series y películas han explorado sus historias desde múltiples ángulos, a veces apegándose a la crudeza de la realidad histórica y otras veces abrazando la fantasía y la aventura épica. A través de interpretaciones memorables y guiones audaces, Hollywood ha construido arquetipos poderosos que desafían las convenciones y nos recuerdan que el timón de un barco pirata puede estar en manos de cualquiera con suficiente coraje para tomarlo. El mundo digital y los juegos de rol no se han quedado atrás, ofreciendo un nuevo y emocionante campo de batalla para las herederas de la bandera negra. En los videojuegos, las jugadoras pueden encarnar a capitanas piratas, liderar tripulaciones, explorar islas misteriosas y enfrentarse a enemigos en alta mar. Títulos de gran éxito han incluido personajes femeninos piratas que no solo son hábiles luchadoras, sino también estrategas brillantes y líderes natas. Esta interactividad permite una inmersión total en su mundo, haciendo que su legado sea más tangible que nunca. Más allá de los videojuegos, los juegos de mesa y de rol han creado universos donde estas figuras son centrales, permitiendo a los participantes forjar sus propias leyendas de audacia y libertad en los mares. Finalmente, la figura de la mujer pirata ha trascendido el entretenimiento para convertirse en un poderoso símbolo de empoderamiento en la actualidad. Su imagen representa la ruptura con las normas sociales, la lucha por la autonomía y la capacidad de forjar el propio destino en un mundo dominado por hombres. Al desafiar los estereotipos de género de su época, se convirtieron en pioneras de la independencia femenina. Hoy, su historia inspira a mujeres y niñas a ser valientes, a no temer a la autoridad y a perseguir sus sueños con determinación. Su legado nos enseña que el poder no reside en la conformidad, sino en la audacia de navegar contra la corriente y reclamar nuestro propio lugar en el mapa del mundo. A lo largo de los siglos, la narrativa de la historia ha sido moldeada predominantemente por voces masculinas, relegando a menudo las contribuciones de las mujeres a las sombras o a simples notas a pie de página. Sin embargo, al examinar con más detenimiento los anales del pasado, descubrimos que las mujeres no solo estuvieron presentes, sino que desempeñaron roles cruciales y complejos que desafían las simplificaciones. Hoy nos embarcamos en un viaje para rescatar del olvido a un grupo particularmente fascinante: las mujeres piratas. Navegaremos más allá de los romances de capa y espada para descubrir las verdaderas historias de estas audaces figuras que surcaron los mares. La imagen popular del pirata está repleta de clichés. Cofres rebosantes de doblones de oro enterrados en islas desiertas, loros parlanchines posados en el hombro y parches de cuero cubriendo un ojo perdido en batalla. Estas fantasías, aunque entretenidas, distorsionan la cruda verdad de la piratería. La mayoría de los botines consistían en bienes mucho más mundanos como alimentos, telas, madera o alcohol que eran consumidos o vendidos rápidamente. Los animales exóticos eran una carga impracticable en un barco superpoblado y aunque los parches se usaban, su función principal podría haber sido ayudar a adaptar la visión a la oscuridad bajo cubierta más que ocultar una herida gloriosa. La vida pirata no era una búsqueda romántica de tesoros, sino una lucha desesperada por la subsistencia. La existencia a bordo de un barco pirata era cualquier cosa menos una aventura idílica. La fantasía de libertad y camaradería choca frontalmente con una realidad marcada por la enfermedad, la desnutrición y la violencia constante. Los espacios eran reducidos e insalubres, el agua dulce escaseaba y el escorbuto era una amenaza mortal. Un mundo implacable. La disciplina. Solo los más fuertes y afortunados sobrevivían, muy lejos de las representaciones heroicas que el cine y la literatura nos han vendido. Para las mujeres este entorno era doblemente hostil. La imagen romántica de la pirata como una heroína seductora o la damisela convertida en corsaria por amor oculta una realidad mucho más dura. Mujeres como Anne Bonny o Mary Read tuvieron que adoptar vestimentas y comportamientos masculinos no por capricho, sino como una estrategia de supervivencia fundamental. Debían demostrar constantemente una ferocidad
y una habilidad en el combate superiores a las de sus compañeros para ganarse un mínimo de respeto y evitar ser vistas como una simple propiedad o una fuente de conflicto. Su lucha no era solo contra las autoridades o los barcos mercantes, sino también contra los prejuicios y la violencia dentro de su propia tripulación. El legado de estas mujeres trasciende con creces las leyendas y los mitos. Figuras como la formidable Qin Shi, que comandó una flota de cientos de barcos y miles de piratas en el mar de China meridional, no fueron meras excepciones, sino ejemplos poderosos de liderazgo y capacidad estratégica en un mundo dominado por hombres. Su historia y la de otras como ellas nos obliga a reconsiderar el papel de la mujer en la historia marítima, no como anomalías, sino como agentes activos que desafiaron las normas de su tiempo de la manera más radical posible. Son un recordatorio contundente de que la audacia, la ambición y el deseo de libertad no conocen género. Así, al separar el mito de la realidad, las mujeres piratas emergen no como personajes de ficción, sino como figuras históricas de una complejidad y una resiliencia asombrosas. Su verdadero legado no reside en tesoros enterrados, sino en el coraje indeleble con el que navegaron contra la corriente de la historia, reclamando su propio destino en las vastas e implacables aguas del océano. Al recordar sus verdaderas luchas y triunfos, no solo enriquecemos nuestra comprensión del pasado, sino que también honramos la fuerza de aquellas que se atrevieron a vivir según sus propias reglas.